Estamos en la quinta sesión de todo este estudio que hemos visto en el mes anterior y estamos ahora culminando en este mes. La manera como nosotros debemos amar al prójimo. Y esto, hermanos, es algo también muy importante, puesto que el amor es una característica de Dios, de Jesús mismo. ¿Cómo es el amor? Es Jesús. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios, él finalizó su explicación acerca de los dones espirituales. ¿Recuerdan que vimos a ese pasaje? Que él hablaba acerca de los dones espirituales en Primera de Corintios capítulo 12. Y él culminó toda esa disertación con el versículo 31 en Primera de Corintios 12, que él nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Eso era una antesala para describir el Primera de Corintios capítulo 13, que se conoce como el capítulo del amor, el capítulo del agapao. Sin embargo, hermanos, no siempre es fácil amar a quienes nos rodean, pero es lo que el Señor Jesús nos llama a que hagamos y que lo hagamos de todo corazón. Ahora, en el estudio del día de hoy, es quizás uno del punto, quizás culminante, ¿verdad?, de todo este nivel de dificultad, cuando nuestro Señor Jesús nos dice que perdonemos a nuestro prójimo. Y imagínense, hermanos, si orar por nuestro prójimo no era tan sencillo, menos aún honrarles. Ahora, perdonar a nuestro prójimo no es algo que sea algo fácil. A menudo surgen cosas que nos recuerdan del dolor o la injusticia que sentimos, y un espíritu amargo puede resurgir. En este pasaje bíblico del día de hoy, el Señor Jesús contó una parábola sobre un hombre que tenía una enorme deuda que se le perdonó, y sin embargo se negó a mostrar misericordia a alguien que le debía una cantidad relativamente pequeña. Aquí vamos a aprender una palabra clave, que es misericordia, que es uno de los atributos de nuestro Padre Celestial: misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor Jesús usó esta parábola para enseñarnos una lección importante sobre el perdón, para ponerla en práctica. Y esto es lo que vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a empezar con el versículo 21. Sin embargo, en todo este contexto era que en el capítulo 18 ya habían ciertos debates o ciertas disputas entre los discípulos, preguntándose quién es el mayor, quién va a ser el mayor. Y ahí es cuando Jesús utilizó ese preciso momento para enseñarles acerca del perdón que debe existir entre hermanos. Y eso es lo que también es lo que nosotros vamos a aprender con la ayuda del Espíritu Santo. Señor Padre amado, gracias por un nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos das, mi Señor, la sabiduría que nosotros necesitamos para ponerla en práctica cada día, Señor. Ayúdanos que a través de tu palabra, Señor, tengamos, mi Señor, oídos para oír, mi Señor, el mensaje que tú tienes a través de esta parábola que entendemos, Padre amado, es a veces difícil de comprender, pero a través de ti, Señor, ayúdanos a entender este amor que tú nos has dado, este perdón que tú nos ofreces por medio de tu Hijo amado Jesucristo, y ayúdanos, Señor, también a brindar ese mismo perdón que tú nos has dado, mi Señor, perdonar a nuestro prójimo, y que lo hagamos, Señor, como tú lo pides, Señor, que lo hagamos de todo corazón. Ayúdanos, mi Señor, en esta mañana, Señor, para entender este mensaje tuyo, Padre amado, y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, danos ese entendimiento. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vayamos al capítulo de Mateo 18, versículos del 21 al 22. En el momento que Jesús va a enseñar sobre el perdón, Pedro se acerca a Jesús para preguntarle cuántas veces son las que debe perdonar cuando uno es ofendido. No hay dudas de que él se había quedado preocupado porque lo que el Señor había dicho antes, y que se recoge en Mateo capítulo 18 y el versículo 15, que dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Usted puede leer estos pasajes previos entre el versículo 15
al versículo 20. Creo que muchos de nosotros nos identificamos con Pedro. Él diría lo que la mayoría de nosotros está pensando en cuanto al asunto del perdón. Los discípulos acababan de escuchar acerca de cómo resolver conflictos entre los hermanos cristianos, como ya le había mencionado, Mateo 18 del 15 al 20. Jesús les dijo a sus discípulos que primero fueran directamente a la otra persona con el objetivo de restaurar la relación. Pero en cambio a menudo permitimos que el resentimiento, la amargura y la falta de perdón se apoderen de nuestras vidas. Entonces Pedro aquí en el versículo 21, él hace una pregunta muy natural. Es la pregunta que todos tenemos y a veces no nos atrevemos a preguntar. Entonces, ¿con qué frecuencia tendría que perdonar? Preguntas como esta, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia tengo que perdonar a mi prójimo? ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Debo perdonar solamente si la persona me pide perdón? ¿O debo perdonar aunque la persona no me pida perdón? Entonces, con estas preguntas, hermanos, a veces tenemos esas preguntas en nuestros corazones y a veces no nos atrevemos a preguntar. Salud, hermano. Nos parecemos un poco a Pedro también, ¿verdad? Pero a diferencia de Pedro, en que él no se quedó callado, gracias a Pedro, ¿verdad? Que él hizo la pregunta, el preguntón, ¿verdad? El impulsivo, él hizo la pregunta que nosotros no hubiéramos querido hacer. Entonces Pedro va a Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En el tiempo de Jesús, los rabinos requerían que una persona perdonara la ofensa 3 veces. Pedro pensó que al proponer que la persona perdonara 7 veces, estaba siendo extremadamente generosa, que él estaba siendo un creyente muy devoto. Sin embargo, la respuesta de Jesús sorprende a todos los presentes, incluyendo a Pedro. Jesús, sin embargo, estaba a punto de mostrarle a Pedro lo inadecuado de su respuesta limitada 7 veces. Jesús dijo que Pedro debía perdonar 70 veces 7. Veces y 7. Así es, ¿verdad? 70 veces 7. ¿Cuántos de nosotros ya estamos en nuestras cabecitas haciendo los cálculos? Muchas. ¿Verdad? Especialmente los que hemos nacido con el don de las matemáticas. Que ya estamos ya haciendo los cálculos en nuestras cabezas. ¿Cuánto es que nosotros tenemos que perdonar? Si multiplicas 70 por 7, ¿cuánto es? 490, ¿verdad? 490. Ahora, si usamos nuestra imaginación, piensa que tuviéramos una aplicación en nuestros teléfonos inteligentes que registrara cada vez que nosotros cometemos un pecado. Imagínense que hubiera una aplicación así, ¿verdad? Se quemaba el inventaba humo. Imagínense, está conduciendo en su automóvil y de pronto ve la luz roja. No, ya va a cambiar a rojo. ¡Pum! Se pasa, ¿no? Y ahí su teléfono ¡bip! Sonó, ¿verdad? Oh, ya sonó. Ya sonó una vez. Oh, ok, no, ok, perdón, Dios. Y de pronto, otra notificación. ¿Qué pasó aquí? No, una vez uno no se da cuenta. Y de pronto el teléfono empieza a sonar. ¡Pip, pip, 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 pip! Tantas veces el teléfono suena, cuenta el número de pecados que hasta a usted ya se le ocurre mejor. Mejor lo voy a apagar. Mejor lo pongo en modo de silenciador. Me va distrayendo. Me va a distraer. Entonces, imagínese que esta aplicación registre el número de pecados que usted comete durante un periodo de tiempo, pero imagínese que al final del día usted ve su aplicación que se pasó de los 490. Entonces uno pensará, ¿cuál es la intención aquí, verdad? No, el punto que Jesús estaba tratando de hacer no era llevar una cuenta de las cosas, de las ofensas que las personas cometen en contra de nosotros. Ese no es el punto. Puesto que pensemos en esto, hermanos. Si estamos en Cristo, cada uno de nuestros pecados ha sido perdonado por Dios, inclusive los pecados futuros. Cuando entendemos esta preciosa verdad,
podemos perdonar a otros y seguir perdonando. Jesús no estaba diciendo que debemos perdonar a alguien hasta cierto número de veces y luego ahí parar. Le estaba diciendo a Pedro y a nosotros que debemos ser libres de nuestro perdón y extremadamente generosos en mostrar misericordia. Debemos perdonar tantas veces que perdamos la cuenta. De cuántas veces alguien nos ha ofendido, entonces no debemos guardar la cuenta de eso. En otras palabras, no hagas un seguimiento de los pecados cometidos en contra tuya. Más bien, sigue perdonando. En Miqueas capítulo 7, versículos del 18 al 19, nos muestra la manera en que Dios perdona y olvida el pecado, pues las veces que sean necesarias, volverá a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en misericordia, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestro pecado. De esta manera, confiadamente podemos acercarnos a Dios, sabiendo que no se tomará en cuenta ninguna de nuestras fallas. Solo el amor puede hacer esto a favor del prójimo, perdonarlo siempre y de manera total, con un amor que no se detiene a calcular la cantidad de veces o la frecuencia de las ofensas, sino que lo toma del Creador, de nuestro Señor, para entregarlo como un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de cada ser humano. Ahora aquí una pequeña aclaración, hermanos. Aquí en este pasaje Jesús no estaba enseñando que el creyente debe permanecer en una relación de abuso. Como creyentes estamos llamados a aceptar momentos de maltrato, pero no a resignarse a ser deshumanizados, a ser puestos en peligro por el constante comportamiento abusivo de otra persona. Cuando un creyente corta una relación destructiva, el perdón sigue siendo un asunto crítico. Permanecer en una relación abusiva y buscar la reconciliación no siempre es lo más sabio o lo más seguro. ¿Qué les parece si leemos Mateo 18, del 23 al 30? Jesús hasta este momento, hasta los versículos anteriores, nos ha enseñado de la importancia del perdón. Sin embargo, no podemos perdonar con nuestras propias fuerzas. Primero, debemos recordar que Dios ya nos ha perdonado a nosotros. Jesús quería asegurarse de que sus discípulos entendieran la importancia de perdonar a los demás. La parábola que él estaba contando aquí en estos versículos destaca cuán generoso es Dios en su perdón y por extensión nosotros como sus seguidores también debemos perdonar a otros. Jesús vinculó la parábola de los dos deudores a la vida del reino de los cielos. Entonces, lo que quiere decir, hermanos, que los principios sobre el perdón al prójimo se aplican a los creyentes. Si usted lee el contexto de que sucedió este pasaje de Mateo 18, solamente estaba Pedro y estaban los discípulos. En esta parábola, el rey representa ¿a quién? A Dios. Representa a Dios. Gracias, hermana. Y los siervos representan su pueblo. Existe aquí, hermanos, mucho que decir de esta parábola. En primer lugar, existe un término de redención muy grande que hoy debemos de entender de esta parábola, puesto que todos nosotros, creyentes y no creyentes, estábamos en la condición de deudores. Todos tenemos una deuda con Dios imposible de pagarla por nuestros propios medios. Nuestros pecados eran infinitos delante de Dios. Había una deuda tan grande que pesaba sobre el ser humano que le era imposible de saldar con sus propios medios. Por eso Jesús da el ejemplo de un siervo que le debía al rey 10,000 talentos. Ahorita pensar cuánto equivale a 10,000 talentos, hay muchos comentaristas que hablan de diversas sumas, pero nosotros podemos decir es un dinero que
nosotros no podríamos pagar. Se dice que para que una persona de clase media pudiera conseguir 10,000 talentos, debería trabajar por lo menos 200,000 años para llegar a alcanzar los 10,000 talentos. Algo así, a veces podemos decir, pero son 200,000 años, son millones de dólares, no se sabe, ¿verdad? Pero algo sí que podemos estar seguros es que esa deuda era impagable. Esa deuda era impagable, por lo tanto, recurrió al único medio que le quedaba a este siervo. ¿Cuál fue el medio? Suplicar. Suplicó el siervo, se postró, dice, se postró mostrando una actitud de completa humildad y dependencia y le llamó Señor y le suplicó pidiéndole paciencia. Yo te lo pagaré todo. ¿Qué promesa tan difícil, tan imposible de cumplir? A veces, hermanos, también nosotros pensamos que nosotros estamos conscientes que tenemos una deuda impagable con el Señor. Y a veces somos ilusos, hermanos, pensando de que de alguna manera podemos cancelar esa deuda haciendo cosas buenas. Nada, hermanos, se compara con la deuda que tenemos con el Señor. Nuestras ropas, nuestros trapos son trapos de injusticia, ¿verdad? Comparada con la justicia del Señor. Entonces, hermanos, lo impensable, lo que menos los oyentes de esta parábola se imaginaron, sucedió en el versículo 27. En el versículo 27 dice, el señor de aquel siervo, escuche bien, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Se acuerda de esa expresión, movido a misericordia? Solamente lo usó Lucas en la parábola del buen samaritano, la usó también en la parábola del hijo pródigo, y ahora Mateo lo usa en la parábola de los dos deudores. Movido a misericordia, se le movieron las tripas, es básicamente lo que quiere decir. Ahora, hermanos, estaba pensando lo que habíamos dicho en la clase número 1 acerca del samaritano, del buen samaritano, que a Dios se le hayan movido las tripas, suena irreverente, suena muy grosero, pero esa es la manera como ellos entendían, hermanos. No, ellos no conocían acerca de los órganos internos, cada uno de los órganos internos que hay en el cuerpo. Para ellos, para el hebreo antiguo, es básicamente eso. Y eso era lo que eran para mostrar la misericordia de Dios. Era que se le movían, se le movió todo en su ser. De esa manera nosotros podemos aprender de la misericordia de Dios, que Él es tardo en la ira y grande en misericordia. Esto, hermanos, es algo que solamente podemos aprender de nuestro Señor. El Señor Dios es un Dios misericordioso. Lo que podemos aprender aquí, hermanos, es la misericordia. La misericordia es la base del perdón. La misericordia es la base del perdón. Este rey fue movido a misericordia y le perdonó, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, el perdón que otorgamos a otros tiene una base que está fuera de nosotros mismos. Tiene su base en el carácter misericordioso de Dios. El creyente que entiende el gran perdón que ha recibido en Dios por Jesucristo podrá otorgar también ese perdón tan misericordioso a otros. Con nuestras propias fuerzas, hermanos, es imposible tener un espíritu perdonador. Desafortunadamente, aquel siervo no había aprendido esta gran enseñanza. Los paralelismos que ahora Jesucristo va a enseñar en los siguientes versículos son sorprendentes. Paralelismos en cuanto a la actitud del rey en este siervo y la actitud de este siervo en otro consiervo. En el primer encuentro, el rey exigió un pago de su siervo. En el segundo, este siervo exigió también un pago para su consiervo. Después,
las cantidades adeudadas eran sorprendentemente diferentes. Al rey se le debían 10,000 talentos y en cambio al siervo se le debían solamente 100 denarios. Algunos dicen que es una deuda que se podía pagar en alrededor de 3 meses. El rey amenazó con la esclavitud para el hombre y su familia. Él dice que amenazó con venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El siervo, en otro aspecto, amenazó a su deudor con violencia física. ¿Por qué? Porque dice, y haciendo de él, le ahogaba. En otras palabras, le agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. El punto 4 es que las súplicas de misericordia de los dos deudores, tanto en el versículo 26 como en el versículo 29, son las mismas. Este siervo malvado, en el versículo 26, le dice al rey, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 29, el consiervo dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Los dos estaban pidiendo lo mismo, la misma súplica. Sin embargo, la respuesta es diferente. Ahora vemos en la comparación número 5, podemos ver que el rey respondió con compasión y perdón, canceló la deuda, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El sirviente, el otro siervo, más bien respondió con una prisión. Estaba decidido a obtener sus 100 denarios. Fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Perdonar a los demás, sin embargo, no es una condición para nuestra salvación. Tengamos claro en eso, ¿sí? Es una confirmación de que ya tenemos la salvación. Nosotros cuando perdonamos no es porque estamos queriendo ganarnos la salvación, es porque ya tenemos la salvación, es que nosotros perdonamos. Los cristianos no perdonamos porque nos creamos buenas personas o porque nos creamos mejor que los demás. Lo hacemos porque Dios nos ha perdonado y eso es lo que tenemos que entender. El amor de Jesús nos impulsa a perdonar a otros porque Dios continuamente nos perdona a nosotros. Que vayamos a ver estos versículos 31 al 35 para aclarar algunas cosas que a veces no hemos entendido bien a través de esta parábola de Cristo Jesús. Aquí estamos viendo la conclusión de la parábola de los dos deudores. Qué entristecidos quedaron los que vieron lo ocurrido. Los pecados y sufrimientos de otros deberían causarnos también aflicción y pesar, pues la falta del perdón es tan ofensiva para los demás creyentes, pero sobre todo, hermanos, ofende a Dios. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Por lo tanto, no deberíamos negarle el perdón a nadie. Cuando no perdonamos, estamos entrando en un terreno muy peligroso y al ponernos al margen y por encima del amor de Dios. Estamos entrando en un terreno muy peligroso y eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. El rey perdonó la deuda del siervo, mas el siervo no respondió de la misma manera hacia la persona que le debía una suma de dinero más pequeña. La intención de Jesús, entendamos aquí, hermanos, la intención de Jesús al contar esta parábola era que Pedro y los demás oyentes dijeran para sí, ¿qué clase de persona es tan cruel que demanda que su consiervo pague aunque a él le perdonaron su deuda? Lo que podemos decir aquí, hermanos, es que perdonar no siempre es fácil, pero es lo correcto. ¿Sí? Perdonar no es fácil, pero siempre es lo correcto. Si consideramos la deuda que tenemos con Dios, la ofensa de otros hacia nosotros es prácticamente insignificante. Nosotros necesitamos perdón
y por lo tanto somos llamados a perdonar. El rey reprendió a su siervo y se refirió a él como un siervo malvado. El punto de esta parábola es que Dios es santo. Él es justo y Él se enoja del pecado, pero trata de perdonarlo porque sabe que las almas son miserables al estar lejos de Él. Y aquí hay una pregunta que no está en la guía de estudio. A ver, ¿cómo podemos responder esta pregunta? ¿El perdón de Dios es condicional? ¿Qué dice la oración modelo? La oración modelo nos dice: Padre nuestro que estás en el cielo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros a que nos ofenden. ¿Es condicional el perdón de Dios? Podríamos pensar que como nosotros no podemos perdonar tan fácilmente, estaríamos en peligro de no recibir ningún perdón, porque no podemos perdonar completamente. Dios es un Dios perfecto. Él es perfecto sin tacha alguna. Nosotros somos su creación. Nosotros somos seres humanos y que somos humanos imperfectos y afectados por diferentes debilidades, por diferentes fallas, hermanos. Por esta razón, nunca podríamos perdonar tan completamente como Dios lo hace con nosotros. El hecho de nuestra imperfección, sin embargo, nunca debe seducirnos a tomarlo livianamente. El perdón de nuestros pecados, hermanos, está disponible para usted y para mí. Si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, para que recibamos el perdón de pecados, la única condición es que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, como lo dice Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. En otras palabras, Él pagó por el precio de nuestros pecados. Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Jesús pagó la deuda por nosotros para que pudiéramos ser perdonados. La aplicación de esta parábola está en el versículo 35, cuando aparentemente sugiere de que el perdón es condicional. Sin embargo, el punto de este versículo 35, mire lo que dice el versículo 35, dice que nosotros debemos perdonar de todo corazón. De todo corazón. Ese es el mensaje de esta parábola. Perdonémoslo de todo corazón, con todas nuestras entrañas, con todas nuestras tripas. La aplicación de esta parábola es para aquellos que somos parte de la familia de Dios. Las personas perdonadas debemos perdonar a las personas total y libremente. El Padre Celestial, que nos ha mostrado un perdón extravagante, espera que nosotros también perdonemos a nuestro hermano o hermana de todo corazón, es decir, desde lo más profundo de nuestro ser. Esto no aplica, hermanos, a aquellos que todavía están lidiando con esta estigma del perdón. Hermanos, es una lucha constante, hermanos, cuando nosotros batallamos para perdonar las ofensas que nos hicieron a nosotros. Este pasaje no se aplica a estas situaciones cuando estamos lidiando con el perdón. Incluso si no somos perfectos, hermanos, podemos demostrar disposición a obedecer. Podemos nosotros humildemente postrarnos al Señor diciéndole: Señor Dios, yo sé que tú me has perdonado mis pecados, pero no tengo las fuerzas, no tengo el ánimo de perdonar las ofensas que me hicieron. Son tantas las ofensas, tantas veces que he perdonado, que ya he perdido la cuenta. Aún así, estoy luchando con
con perdonar a esta persona. Nosotros vayamos a Dios en oración y Él nos va a escuchar las oraciones, porque Él escucha todas las oraciones, hermanos. Nosotros seguimos perdonando y seguimos perdonando, porque esto es lo que hizo Jesús y eso es lo que Él quiere que hagamos. El perdonar a veces aparentemente ser difícil y es imposible algunas veces, hermanos, y lo es. No obstante, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros hace posible lo imposible. El perdón de Dios tiene un precio, hermanos, y también no nos debemos olvidar de eso. El perdón de Dios tiene un precio. Perdonar cuesta. Eso es lo que quieren decir. Perdonar cuesta. Después de todo, hermanos, le costó la vida a Jesús. Después de ser acusado injustamente, golpeado, humillado delante de la gente, Jesús fue crucificado junto con dos malhechores. Se esperaría que Jesús pronunciara un juicio en contra de sus torturadores para buscar una retribución o justicia divina. Sin embargo, Jesús pronunció una oración que contradecía todo impulso humano. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero así como Cristo nos ha perdonado a nosotros, Él nos da poder por medio del Espíritu Santo para extender ese mismo perdón a nuestro prójimo. Entonces podemos terminar diciendo: perdonar no es fácil, pero es la opción correcta todas las veces. Padre amoroso, eterno y fiel, es hermosa tu palabra, Señor, en la cual nos enseñas acerca del perdón. Ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestros deudores de la manera como tú nos perdonas y de la manera en la que Cristo nos perdona. Enséñanos a perdonar a aquellos que nos han hecho algún daño. Por eso, Señor, te pedimos que entres en nuestro corazón y nos limpies. Que no haya en nosotros falta de perdón o resentimientos o sentimientos malos en contra de nuestro prójimo. Enséñanos a pasar por alto la ofensa. Enséñanos, Señor, a siempre estar tranquilos y en paz con los demás. Tú nos has perdonado de manera incondicional, Señor. Tu perdón es incondicional y deseas que nosotros perdonemos de todo corazón. Tú que nos conoces y sabes que humanamente no lo podemos hacer nosotros mismos. Te pedimos, Señor, que tú nos vengas a ayudar y enseñar para que podamos dar un sincero perdón a nuestro prójimo. Despójanos de nuestra vida de todo resentimiento, Señor, y nos declaramos libres en ti, Señor. Tú nos enseñarás tu perdón. Ayúdanos, Padre Celestial. A los que no podemos hacerlo, permite que tu Espíritu Santo nos dé aliento y fortaleza para siempre vivir haciendo tu voluntad. Yo te pido que nos bendigas. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que me acompañan en este momento. Y te pedimos también, Señor, por aquellos que también no están con nosotros. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Perdonador. Amén. Amén.